Ok, hoy vamos a comenzar a estudiar en el libro de Efesios capítulo 2. Vamos a empezar desde el versículo 11 hasta el 18. Y una de las cosas que vamos a estudiar hoy, que yo quisiera que pusiéramos es: si no fuera por Jesucristo, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Jesucristo no estuviera en nuestra vida? Hermano, disculpe, ¿2, 11 al 18? Sí, 2, 11 al 18. Ok, dice así: por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben de recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación. Y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo los dos pueblos, una nueva humanidad haciendo la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él vino a ustedes que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Bueno, este texto que vamos a estudiar ahorita, ¿no? Lo que nos podemos comprender es de que sin Dios, sin Jesús, nosotros no pudiéramos tener relación ¿con quién? Con Dios. Y Jesucristo ha hecho muchas cosas por todos nosotros y todos nosotros sabemos eso. Fíjate cómo dice aquí en el versículo 11. Por lo tanto, ustedes que por no nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por lo que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben de recordar esto. Los judíos, ellos desde el nacimiento han sido circuncidados físicamente. Ese era un pacto que tenían ellos con Dios. ¿Te me entiendes? Que cuando ellos nacieran, a los 8 días tenían que ser circuncidados. Okay. Entonces, mire, para que usted vea, vamos a darle al libro de Génesis, capítulo 17, de 10 al 13. Génesis 17, de 10 al 13. Fíjate cómo dice: este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán, es decir, tú y tus descendencias. Todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal de pacto entre nosotros. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón que haya entre ustedes. En todas sus generaciones, los mismos los nacidos en casa, como los comprados por dinero a cualquier extranjero y que no sean de su linaje. Será circuncidado el que nazca en tu casa, el que compres con tu dinero. Mi pacto estará en la carne de ustedes. Fíjate cómo dice aquí: mi pacto estará en la carne de ustedes como un pacto perpetuo. El pacto de él va a estar en la carne de los judíos. ¿Ok? Ahora bien, le voy a decir una cosa, ¿no? Eso era importante. Si usted no estaba circuncidado, usted no pertenecía al pacto.
Y le voy a decir una cosa, fíjate, como Dios era acerca de eso, que una vez Dios quiso matar a Moisés. ¿No sabían eso? Dios quiso matar a Moisés. Y vamos a ir al texto para que ustedes vean lo que le estoy diciendo. Eso fue en el libro de Éxodos, capítulo 4. Y vamos a empezar en el versículo 22. Fíjate cómo dice. Pero tú le dirás a Faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, es mi progenitor. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero tú no has querido dejar ir. Por eso ahora voy a matar a tu hijo primogénito. Esto era que Dios le estaba mandando a Moisés a que hablara con Faraón. ¿Ok? Ya en el camino sucedió que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso, ¿qué dice? Quiso matarlo a Moisés. Pero Sefora, ¿quién era Sefora? Sefora era la esposa de Moisés. Pero Sefora tomó un pedernal afilado y le cortó el prepucio a su hijo. Luego lo arrojó a sus pies y dijo, a decir verdad, tú eres para mí un esposo de sangre. Ella le dice eso a Moisés. ¿Y por qué se lo está diciendo? Entonces el Señor dejó ir a Moisés, pero ella dijo, esposo de sangre, por causa de la circuncisión. ¿Qué quiere decir? El Señor quería matar a Moisés con todas las cosas que Moisés había hecho, que no sé cuándo, pero ¿por qué? Porque no había cumplido su palabra. Eso era un pacto que era muy fundamental para todos los judíos que estuvieran con el Señor. Esa práctica solamente afectaba el cuerpo de esa persona, pero no su corazón. Y eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 6. Y dice así. Así que circuncídense el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados. ¿Qué querían? Le están diciendo a ellos, Moisés le está diciendo a ellos que no se consideraran acerca de eso, sino que lo que tenía que ser, la constitución tenía que ser de ellos, del corazón, que esa es la que nosotros tenemos actualmente. Y era hecha por carne, por las manos humanas. Eso es una cosa que era hecha por carne de las manos humanas. Entonces fíjate, para que tú veas, como dice en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 58. Eso era cuando Jesús le estaba hablando a algunas personas ahí acerca de que iba a destruir el templo. ¿Ok? Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho por la mano de hombre, y en 3 días levantaré otro sin la intervención humana. ¿Qué quiere decir? El templo en ese tiempo era casi todo para ellos, porque ahí era donde ellos le entregaban los sacrificios a Dios. Ahí era donde ellos iban a consultarse con Dios, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y entonces Jesús viene y le dice de que él va a derribar ese templo y que en 3 días él va a levantar el otro templo. ¿Tú me entiendes? Capítulo 12 del libro de Efesios. En aquel tiempo estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Él le está hablando aquí a los quién. ¿A quién le está hablando aquí? ¿Los judíos? No. No. Todos nosotros. A nosotros, pero le está hablando aquí a los gentiles. A los gentiles. Le está hablando aquí a los gentiles, diciéndole
que ellos en otro tiempo estaban alejados de Cristo y que no eran ciudadanos de Israel y estaban alejados y vivían ajenos a la promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa era que tenían que ser circuncidados y vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Eso en ese tiempo vivían ellos. Nosotros también, cuando nosotros convertirnos y conocer a Dios, nosotros vivíamos alejados de Dios y no sabíamos las cosas de Dios. Hermano, perdón, pero ahí a los gentiles ya les pedían la circuncisión física o ya se les hablaba de la circuncisión del corazón. No se le pedía la circuncisión. Algunas veces, algunos judíos le pedían a ellos la circuncisión. ¿Para qué? Para que ellos pudieran entrar en el reino de Dios. Pero Jesús abolió todo eso. Jesucristo abolió todo eso con mediación de su sangre. Es un nuevo pacto. El pacto ese de la circuncisión era con los judíos. Y entonces más adelante lo vamos a poder ver lo que Jesús nos quiere decir lo que el hermano Pablo nos quiere decir en este libro. No conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Ok? Eran extraños, no conocían, no, eran extraños a la promesa, no sabían lo que era la promesa esa. Y si ustedes se recuerdan bien, creo que fue Pedro. Pedro, 2 o 3 veces, cuando él comía con los gentiles. Y cuando venían la gente, los judíos, cogía y no se sentaba con los gentiles. Y eso, por eso fue que después Dios le mandó una lección a él. Pero eso no era bueno, porque eso era hipocresía. Sin tener esperanza, los judíos no tenían esperanza, no tenían a Dios. Eso es como nosotros, cuando nosotros antes de ser convertidos al cristianismo, nosotros no teníamos esperanza, ni teníamos a Dios, ni conocíamos nada. Y estábamos muertos en vida. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ahora por mediación de Cristo, ellos que estaban lejos han sido acercados con Dios. ¿Por quién? Por mediación de la sangre de Cristo. Y en ese mismo, nosotros mismos hemos sido acercados a Dios por la sangre de Cristo. Han sido acercados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Qué más? Pues están unidos a Cristo por mediación de su muerte en la cruz. Nosotros estamos unidos a Cristo por mediación de la muerte en la cruz. Y si ustedes se recuerdan que en el libro de Romanos, creo que en el capítulo 4, versículo 3, algo así, dice de que todos nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Jesucristo. Dígame. A eso precisamente quería llegar. Quienes han sido bautizados y quienes Dios ha considerado, los ha hecho hijos de Él, ¿verdad? Sí. De ellos estamos hablando, ¿verdad? Okay. La importancia entonces que tiene acercarnos a Dios mediante el bautismo, ¿verdad? 6:4. ¿Cuál? 6:4. 6:4. Y una de las cosas, mira, por eso mismo, yo estaba en una iglesia, esa iglesia decían que era bautista. Eran bautistas la iglesia esa, pero tú no sabes lo que dicen ellos. Ellos dicen que el bautismo no salva. Ellos dicen que el bautismo no salva. Cuando me confesé mi pecado, yo confesé mi pecado y me bauticé como a los 2 meses. Y todas las personas que venían pasando por ahí los llamaban. Se bautizaron ese día conmigo como 40 personas. Tuve que hasta leer un libro, un versículo de la Biblia. ¿Tú me entiendes? Y entonces ellos mismos decían de que el bautismo no salva. Pero entonces cuando yo después estudiando la Biblia, que vi que decía de que el bautismo salva, salí corriendo de ahí. Me fui, porque están diciendo una cosa que es contraria a lo que dice la Biblia. Cuando hay una persona que diga cualquier cosa es contraria a la Biblia, usted tiene que hacerle caso.
a la Biblia. Y lo dejé todo y me fui. Bueno, he escuchado algunas opiniones de religión que dicen que el bautismo es un paso de fe, pero quien salva es Jesucristo, no en sí el bautismo, dicen, ¿verdad? Y ahí es importante profundizar el estudio. Dice usted, cuando yo me fui a la Biblia, encontré que el bautismo salva. Entonces, ahí hay una situación no clara en la vida de uno. ¿El bautismo salva o quien salva es Jesucristo? Cuando estamos tomando literalmente las cosas, ¿verdad? Es importante profundizar en la Biblia. Yo me profundicé y lo que yo entendí, ¿no? Es que la Biblia dice que el bautismo salva. ¿Por qué el bautismo salva? Porque usted es enterrado. La misma forma que Jesucristo se murió y resucitó a los 3 días, así mismo nosotros fuimos sepultados. Sí, como esas confusiones hay muchas en la mente del cristiano. Sí. Es cuestión de profundizar para decir por qué salva el bautismo. Pero es un acto que todo hombre debe de hacer, un acto en el cual ha creído por su fe, ¿verdad? Pero la Biblia también dice que quien salva es Jesucristo. Sí. Entonces, hay 2 salvadores, no puede haber 2 salvadores, ¿verdad? Es uno nada más. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿no? Yo lo que me baso es en lo que ellos dicen. Sí. Ellos dicen que el bautismo no salva. Y la Biblia dice que el bautismo salva. No sé si es Jesús o es el bautismo, pero la Biblia dice que es el bautismo. Entonces, como es el bautismo, yo tengo que hacerle caso a la Biblia. Diga, bro. Yo pienso que Cristo salva a través del bautismo. Eso es lo correcto. Sí, a través del bautismo. A través del bautismo. Entonces, si me permiten, en la primera predicación de Pedro, el ejemplo está claro. Dice, se aclaran todas las cosas y dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice el versículo 32 de Hechos. Pedro les dijo, pues arrepiéntense y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí nada más. El bautismo es esencial. Claro. Porque ahí está todo ahí. Ok. Entonces, mira, uno de los ejemplos que podemos ver en este asunto que estamos hablando, que estamos hablando ahorita, ¿no? Lo podemos ver en el 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice así: aquel que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicias de Dios. Porque Él es nuestra paz. De 2 pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación. Fíjate lo que hizo Cristo. Cristo nos ha dado la paz. ¿Por medio de qué? Del sacrificio que Él hizo en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que existía entre los judíos y los gentiles. Ha separado a los judíos de los que no son judíos. Separado a los judíos de los que no son judíos. ¿Qué quiere decir de los judíos de los que no son judíos? Los que no son judíos eran los gentiles, como nosotros que somos gentiles también. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros somos unidos por mediación ¿de quién? De Jesucristo, de su sangre que se murió por todos los pecados de todos nosotros, y todos nosotros podemos tener ahora relación con ¿quién? Con Dios, por Él, porque nadie puede venir a Dios sino por mediación de Jesucristo. De los 2 pueblos
de los gentiles y los judíos hizo uno. Los unió a todos. Eso lo podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 3, 28. ¿Y qué dice? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos nosotros, no hay mujer, no hay hombre, y que sé cuánto. Y yo no sé por qué las mujeres no pueden predicar en las iglesias, pero bueno, eso es otra clase. Eso es otra clase. Pero dice que somos uno, no dice que somos uno en Cristo, y todas las mujeres están en Cristo, entonces las mujeres pueden, pero bueno, esos son otros 20, vamos a hablar sobre eso. Pero bueno, yo estoy de acuerdo que las mujeres pueden predicar. Yo estoy de acuerdo con eso, pero dicen que no. ¿Eh? ¿Se está grabando? ¿No está diciendo eso ahí en Facebook? No, yo lo digo donde quiera porque eso como lo siento yo. Yo lo siento de esa manera. ¿Me entiendes? Entonces, vamos para el 15 ahorita. El 15, y al abolirle en su propio cuerpo las enemistades, él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz. ¿Qué hizo? Él abolió con su propio cuerpo la enemistad que había entre quienes, entre los gentiles y quién, y los judíos. Él puso fin a la ley de los mandamientos de ordenanza para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz. Él puso fin con su cuerpo a la ley mosaica, a la ley que era que tenía que ser circuncidado a los 8 días de haber nacido para poder tener relación con Dios. Él abolió eso. Ya no tenemos que hacer la circuncisión de nosotros, es la circuncisión del corazón. Ha creado en su propia persona con los dos a un pueblo, con su propia persona. Él ha creado ¿qué? De dos pueblos lo creó, lo hizo uno, a los gentiles y a los judíos. También estableció paz, porque no había paz entre ellos. 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo, mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Él puso fin a la enemistad por mediación de la cruz. De dos cuerpos que eran, lo hizo uno. Lo hizo uno. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos. Había enemistad entre los dos grupos, y como ustedes saben bien, de que los gentiles no se llevaban con los judíos y los judíos no se llevaban con los gentiles. Eso es como, por ejemplo, ahora nosotros somos que estamos en Cristo. Todos nosotros estamos en Cristo. ¿Y qué sucede? Hay muchos de nosotros de que vemos a las personas que no están en Cristo, lo vemos diferente. ¿Tú me entiendes? Y existe una enemistad entre nosotros y ellos. Y así mismo era antiguamente. Los unió formando un solo cuerpo. ¿Para qué? Para que vivieran en paz con Dios. 17. Me queda una pregunta retrasada, aunque no me la conteste. El deber de pedir a los judíos que se circuncidaran. Tengo lo que es el efecto de la circuncisión. ¿Qué pasaba con la mujer? ¿Qué acto hacía la mujer propio de una circuncisión? ¿Que la mujer no contaba en ese tiempo? Esa es mi pregunta, ¿verdad? Ahí queda nada más, sígale, porque no vamos a terminar. Buena pregunta. Sí, está bien, pero si quieres, mire. Son preguntas para estudio.
para profundizar. Después de la clase lo voy a ver si se lo puedo para que contestar. en nuestra mente esté estructurada el conocimiento de Dios. Eso es todo, nada más. Él vino a ustedes, Él vino y a ustedes que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz. Lo mismo que a los que estaban cerca. Porque Cristo, primeramente, Él le habló a los judíos. Le habló acerca de las cosas buenas que iban a venir. Y también después le habló a las personas que estaban lejos, que eso eran los gentiles. Eso nosotros mismos nos podemos poner en ese paso. Nosotros estábamos lejos. No estábamos lejos, los que estaban cerca eran los judíos. Vino y murió para los que estaban lejos y para los que estaban cerca. Él murió para todos los dos, para los judíos y para los gentiles. Y con eso puso paz entre todos nosotros y tenemos paz y misericordia con Dios. Efesios 18. Por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por medio de él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir? Que todos ellos y nosotros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu, porque es un solo espíritu. Es un solo espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos el mismo espíritu. El mismo espíritu que ellos tuvieron hace años, muchos años atrás, ese mismo espíritu lo tenemos nosotros. Y por mediación de ese espíritu, nosotros podemos acercarnos a Dios, que es nuestro Padre Celestial. Ahora, todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo. Si no por el Espíritu Santo, nosotros no podemos tener acceso a Dios. Acceso a Dios. Y el Espíritu Santo, todo eso nosotros lo tenemos, todos esos beneficios nosotros los tenemos. ¿Por qué? Por Jesucristo, por todo lo que Jesucristo ha hecho, por todo. Gracias a Cristo que hizo todo eso. Tenemos que darle muchas gracias a Él. Tenemos que estar agradecidos porque hoy estamos nosotros sentados hoy aquí estudiando la palabra de Dios por la gracia que hizo Jesucristo por todos nosotros. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Todos nosotros tenemos entrada a un mismo espíritu. ¿Por quién? Por Jesucristo, que se murió por todos nosotros. Ahora les voy a decir una cosa. Yo quisiera que por unos minutos que se recuerden cómo era que vivían ustedes antes que estuviera Cristo en su vida. ¿Cómo eran ustedes? Quisiera que pensaran así por unos minutos cómo eran, qué vida estaban viviendo antes de llegar a Cristo. Seguramente cada de que estaban, que sin Dios no eran nada ni son nadie. Ahora quiero que ella pregunte, le voy a decir otra cosa. Quiero que se recuerden cómo ha sido su vida después de Cristo. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha sido su vida? Seguramente se han dado cuenta de que ha cambiado, de que su vida ahora tiene paz y tiene reconciliación. ¿Con quién? Con Dios, por mediación de la vida que nos ha dado Cristo. Estábamos lejos y separados de Dios. Eso es una de las cosas que hizo Jesucristo. Nosotros estábamos lejos y separados de Dios. Otra cosa más que hizo Jesucristo. Cristo nos acercó a Dios. Otra cosita que hizo. Cristo nos trae paz.
hermano, y que nos ha hecho vivir en esperanza. También. Cristo nos trae la reconciliación. Y 5, Cristo nos trae accesos a Dios. Nosotros ahora tenemos acceso directamente a Dios. Ustedes se recuerdan bien que antiguamente ellos, para poder hablar con Dios, ellos tenían que hacer por mediación de los sacrificios que hacían por ellos los sacerdotes. Ahora nosotros tenemos acceso directamente con Dios. Nosotros podemos decirle a Dios cuando nos duele una muela, cuando nos duele la cabeza, y podemos hablar con Él. Y podemos hablar con Él y debemos dejar que Él nos hable. ¿Y cómo Él nos habla a nosotros? Por mediación de la Biblia. Por el sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz,